Hola, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano a distancia. Entonces es un placer poder tener este tiempo contigo y abrir la palabra de Dios y ver lo que nos tiene para enseñarnos y para guiarnos en la vida diaria. Hoy vamos a seguir con la serie nueva titulada Cuando la esperanza está escondida. Entonces ya en los momentos de la vida que no vemos la esperanza, que no sentimos la esperanza. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Cuando ya no vemos ni una salida, ¿qué podemos hacer? Y ya la semana pasada empezamos y vamos a seguir durante varias semanas mirando y examinando historias de personas que se encontraban en situaciones así, que no podían encontrar esperanza, que ya no podían encontrar en sus vidas, fuerzas humanas, que no tenían la fuerza ni para levantarse y seguir. Y veremos cuál es la respuesta de Dios en ese contexto. Y para empezar hoy, quería leer un pasaje que sale en Romanos, el capítulo 8, y empezando en el versículo 37 y hasta el 39. Entonces aquí después de ver todo el estado de nosotros y la relación que Dios ha abierto para nosotros, entre nosotros y Él, dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para empezar, me gustaría lanzar eso como cimientos para ya edificar lo que veremos a través de esta serie. Pero es una cosa buena para recordar que Dios, como dice, entonces Él nos ha hecho más que vencedores, no por lo que nosotros hacemos o lo que podemos hacer, pero por medio de aquel que nos amó. Por medio de Él. Él hace las obras. Él nos da las fuerzas. Se trata de Él, no de mí, no de ti. Si estamos dispuestos a dejarle a Él obrar en nuestras vidas, Él nos hace más que vencedores. Y después, esta lista es impresionante. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor es un amor que Dios muestra y mostró en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Pero nos dice tan claro que no hay nada que podemos experimentar, lo que se ve y lo que no se ve. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Entonces igual estás pasando por un momento muy difícil o por circunstancias injustas incluso. Pero Dios está ahí contigo. Eso no te puede separar del amor de Dios. Entonces, no te gires para dejar el amor, para no mirarlo. Está ahí. Él sigue estando cerca de nosotros. Y después de probar cómo es Dios, yo no puedo imaginar vivir sin Dios. Vamos a cantar hoy, vamos a poner la música o se puede cantar o reflexionar como siempre, escuchar.
pero para pensar en qué es lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir de Él? ¿Y quién es Él? Él es lo que necesitamos. Y vamos a ver dónde podemos encontrar esperanza. Pero primero vamos a escuchar, cantar, reflexionar lo que el corazón quiere hacer, pero pensando en el Todopoderoso, nuestro Dios fiel, que nos hace más que vencedores y que nos ama y muestra ese amor. Solo en tu presencia, Señor, sé que puedo ser libre. Tú me das nuevas fuerzas para poder seguir. Siempre estás a mi lado, Señor, me cubres con tus manos. Me miras con tu infinito amor. Sin ti no puedo vivir, no hay nada fuera de ti. Tú me
es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Él es el Rey de la gloria, digno de toda la honra. Él brillará en mí con su amor. Fue quien me dio la esperanza y rescató mi alma. Mi vida ofreceré solo a Él. Su poder y su deidad todos conocerán, sobre cielo, tierra y mar, su nombre proclamarán. Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién soy yo? El Señor de la creación me quería conocer, le importaba mi dolor. ¿Quién soy yo? Que el sol en la mañana ilumine mi camino de mi oscuro corazón. No es por lo que yo soy, sino lo que has hecho en mí. No es por lo que he hecho yo, sino por quien eres tú. Yo soy la flor que decolora, hoy aquí sin mañana, la ola que sacude el mar, vapor en el aire, y así me escuchas y te llamo, me cuidas cuando
¿quién soy yo? Aunque miras mi pecado, me miras con amor, escuchas mi clamor. ¿Quién soy yo? Que la voz que calma el mar hablaría por la lluvia, calmando mi tempestad. No es por lo que yo soy, sino lo que has hecho en mí. No es por lo que he hecho yo, sino por quien eres tú. Yo soy la flor que decolora, hoy aquí sin mañana, la ola que sacude el mar, vapor en el aire, y así me escuchas y te llamo, me cuidas cuando caigo, me muestras quién yo soy, tuyo soy. No es por lo que yo soy, sino lo que has hecho en mí. No es por lo que he hecho yo, sino por quien eres tú. Yo soy la flor que decolora, hoy aquí sin mañana, la ola que sacude el mar, vapor en el aire, y así te escuchas y te llamo, me cuidas cuando caigo, me muestras quién yo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Tuyo soy. Bueno, hoy vamos a volver a Marcos, el capítulo 5, como, bueno, es seguir con el texto que empezamos la semana pasada, pero vamos a ver lo que estaba pasando antes y después de la historia de la semana pasada. Entonces, aquí estamos en Marcos 5, empezando en el versículo 21. Dice aquí: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y vamos a seguir, pero es importante ver de quién es este Jairo. Entonces, no era un ministro, para decirlo así, no era fariseo, pero tenía una conexión a los fariseos, tenía responsabilidades en la sinagoga. Entonces, claro, podemos imaginar que los fariseos son como sus jefes, que están ahí mirando, y claro, los fariseos, entonces ya no animaban a la gente a seguir a Jesús. Todo a cambio. Pero este Jairo, a pesar de su responsabilidad, de su posición, de las presiones que le podían poner en él, entonces él sale a encontrar ayuda con Jesús. Entonces, cuando él le vio, se postró a sus pies. No simplemente se presentó delante de Jesús para decir, mira, ayúdame. Se postró, se rinde ante él.
Entonces, eso es una reacción normal a reconocer quién es Jesús. Pero al ser un principal de la sinagoga, entonces ya muestra aún más lo que tenía en su corazón. Entonces seguimos en el versículo 23. Entonces él se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces vemos la necesidad y vemos que es una carga muy fuerte en su corazón. Porque entonces le rogaba mucho. Es decir, que estaba cargado, preocupado, es decir, poco. Entonces, él siendo un líder en la sinagoga, se pone delante de Jesús y le ruega que haga algo. Y tiene fe que Jesús lo puede hacer. Y en el 24 dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Entonces ya Jesús se pone de acuerdo y va con él. Y ahora, el versículo 25 es lo que vimos la semana pasada. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos. Entonces ya entramos en esa historia. Pero entonces esta mujer entra en el escenario. Y mira, tenemos que ser honestos. Porque en la historia, para recordar, entonces ella llega y empuja y toca a Jesús. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y después tiene una conversación con ella. Entonces ahí es donde tenemos que ser honestos. ¿Qué harías si tú estás ahí en el lugar de Jairo? Tú vienes a este Jesús, ya le pides, le ruegas, pidiendo ayuda para salvar a la vida de tu hija. Y Jesús está de acuerdo y viene contigo, pero de repente sale una mujer y ya Jesús no puede seguir. ¿Qué harías? Entonces, igual la respuesta sería: espérate, yo llegué primero, ¿qué haces? Tú espérate, ponte en la fila. Pero no es como salió la cosa. Estando en la presencia de Jesús tampoco es la reacción que sale. Entonces, tenemos en el empezar a ir para ayudar a la hija de Jairo, para salvarla, porque está muriendo. Hay como una paréntesis, que es la historia que vimos la semana pasada. Y entonces tienen la conversación y dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba, entonces está terminando de hablar con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahí es importante también ver el tiempo que está pasando. Entonces, Jesús está hablando con esa mujer que acaba de recibir una bendición de Jesús, pero Jesús se ha detenido por ella. Y entonces Jesús no ha seguido caminando con Jairo para ir a salvar a su hija. Y ahora reciben las noticias que su hija se ha muerto. Entonces, con la emoción y la confusión y todo de ese momento, ¿qué harías? Tenía que ser un momento ya de mucha emoción. Incluso yo, igual estando en ese sitio, hubiera
gritado a la mujer, echando la culpa a ella. Porque si tú hubieras esperado tu turno, igual mi hija no hubiera muerto. Que claro, en el tiempo entre salir de la casa y llegar, entonces ya hubiera pasado igual. Pero en un momento así de caos, de problema, de confusión, de emoción, entonces ya no sabes ni qué hacer, ni qué sentir. Pero esperanza no es una de las cosas que se siente en un momento así. Entonces tenía que ser que este Jairo ha ido de un punto alto porque Jesús iba con él, que Jesús podía salvarla al oír esta voz que dice, entonces tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Entonces, déjalo en paz. Ya se ha muerto. Ya no hay esperanza. Ya es tarde. ¿Podéis imaginar recibir esa noticia? Entonces, en ese momento, Jairo tenía de todo, emoción, de todo, pero esperanza, nada. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, es bonito ver que Jesús está terminando la conversación con la mujer y viene esta otra persona para hablar con Jairo y Jesús oye lo que está diciendo aquí y responde y dice, mira, Jairo, tranquilo, no temas, hay esperanza. La historia no ha terminado. Hay esperanza, no temas, cree solamente. Recuerde lo que tú tenías en tu mente al pedir ayuda de mí. Tú sabías que yo puedo seguir confiando en esa verdad. Y no permitió que le siguiese nadie, solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En ese entonces, ya cuando alguien se murió, entonces había personas incluso que por su trabajo que iban a la casa para llorar. Y la familia contrataba a personas incluso. Porque era una desgracia impresionante no tener este escenario, esta acción de tristeza cuando alguien se murió. Pero llegan ahí y es como un caos total. Con la gente llorando y lamentando mucho. Y el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces Jesús no está diciendo que está dormida, pero quería mostrar que no es permanente, es para un momento. Y ellos, la multitud, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Es importante ver aquí que, otra vez, pensar en la mente, en las vidas, en los corazones de los padres de esta niña. Que claro, todo el mundo tiene esta multitud llorando y gritando y lamentando. Y Jesús llega y dice, mira,
¿por qué estáis llorando? La niña no está muerta, solo duerme. Ahora se va a levantar. He llegado para hacer un milagro aquí. Y ya las burlas empiezan. Eso encima de las emociones, las dudas, la falta de esperanza. Entonces ya la multitud ya gira y deja de llorar y hacen burlas. Para esta familia tenía que ser ya otro tonelado de peso encima. Pero Jesús entonces ya echa a todos fuera. Y llama al padre y a la madre y a los que habían venido con él. Y dice en el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talite cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Qué precioso. No vemos solo el poder de Jesús, pero también vemos la compasión. Jesús toma la mano. Vemos la compasión con la familia. Vemos la compasión del corazón de Jesús en cada momento aquí. Porque responde a lo que están experimentando, a lo que están viviendo. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces ya fue una cosa que no se ve todos los días. Una cosa muy fuerte. Y claro, es que ya te quedas asombrados. Entonces ya se espantaron grandemente. Tenían la boca abierta y no podían decir nada. Después de haber visto el poder y la compasión de Jesús. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Es curioso cómo Jesús en varios milagros dice eso al comienzo de su ministerio o temprano en su ministerio. Porque claro, Jesús tenía que ir a muchos sitios y predicar y mostrar sus obras y enseñar quién era. Y cada vez había más gente y no podía llegar a los sitios. Es más complicado. Por eso dice muchas veces, entonces, no le digas a nadie. Pero claro, todo el mundo vería que esta chica vivía. Y después decía que, mira, dale algo para comer. Porque era algo para mostrar que estaba viva, para comer. Pero es importante también porque para los judíos entrar en el lugar donde había una persona muerta, solo al entrar en ese contexto, ya esa persona estaba inmunda o impura, según los judíos. Entonces incluso en la manera que Jesús responde y entra y toca a la mano de la chica, la hija, vemos el corazón, el amor de Dios. Él podía haberse quedado afuera de la casa y haber dicho una palabra y ella hubiese levantado. Pero él entró para mostrar su compasión. Entonces hoy el texto termina ahí, pero me gustaría animarnos a pensar en lo que pasó con Jairo en esta historia. Y cuando nosotros tenemos momentos así, que no vemos la esperanza, o que ponemos nuestra esperanza en un lugar o una cosa, o decimos que mira, Dios puede responder a esta situación. Y después vienen interrupciones,
como en el caso de la mujer que entra, que empuja, que no espera su turno, entre comillas. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Nos frustramos? ¿Nos enfadamos? Empezamos a quejarnos porque, mira, tú espérate, yo llegué primero. ¿Es nuestra actitud? ¿O dejamos a Dios obrar como Él ve la forma mejor? Dejamos a Dios ser Dios. Él sabe lo que tenemos en el corazón. Él sabe la necesidad. Quiere que sus hijos vayan a Él para pedir ayuda. Pero después Él responderá en la manera mejor. No siempre es la manera que pensamos. Él les responde en la manera mejor. Y después en esta historia llegó la voz que decía, entonces ya es tarde. Ya no hay nada que se puede hacer. Lo siento mucho, entonces ya déjalo. ¿Qué hacemos? Porque aún hoy Jesús sigue diciendo el mismo mensaje. Él dice, no temas, cree solamente. Entonces, dice que, mira, ver el problema desde mi punto de vista. Ya quiero que tú vengas a ver esta situación de mi punto de vista. Porque para mí, una montaña, un gigante, no es tan grande. Pero desde tus ojos sí, parece muy grande. Pero cree solamente. No temas, cree. Y cuando llegan las burlas, a veces nosotros igual decimos que, mira, Dios va a obrar en esta situación. No entiendo cómo, no sé qué va a hacer, pero Dios va a obrar. Y muchas veces hay voces que nos vienen, que hacen burlas, que se ríen. Dicen, ¿pero tú crees en Dios? ¿Tú eres un tonto, qué, un débil o qué? Entonces, otra vez, escuchad el mismo mensaje. No temas, cree solamente. Entonces es importante recordar esa voz y oír esa voz. No las otras voces, no si hay gente burlándose, riéndose de lo que tú crees, pero oír la voz de Jesús que dice, no temas, cree solamente. No te distraigas, cree solamente. Sígueme, cree en mí. Y nosotros tenemos que dejar a Dios ser Dios. Sí, Jesús nos pide que nosotros vayamos y llevemos nuestras cargas a Él. Pero después tenemos que dejarle a Él decidir cómo obrar. Entonces nosotros creemos en Dios, no en los resultados. Entonces si Dios no obra o responde en la manera que pensamos que debe, no debemos tener una crisis de fe. Porque aún así sabemos que Dios está obrando. Dios hará la cosa. Responderá a la situación y hará mucho más, incluso que nosotros pedimos o lo que nosotros imaginamos. Porque Él es Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y nosotros debemos fiarnos de Él, no de nuestros propios entendimientos o las cosas que entendemos, pero confiar en Él. Entonces hoy quiero dejarnos con este concepto. Como Jesús decía, en medio de
tanta emoción en este momento de no tener más esperanza, oír esa voz que decía, ya es tarde. O al ver la multitud burlándose de Jesús. O al ver la interrupción con la mujer. Tenemos que volver a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que sigue diciéndonos hoy, no temas, cree solamente. Y Dios es un Dios no solo de poder, pero un Dios de compasión. Un Dios que toca a la gente, que responde con amor a los que necesitan y reciben ese amor. Entonces, si te encuentras en una situación ahora y no ves salida, o sientes como que ya es tarde, Dios ya no puede hacer nada, o que Dios no va a hacer nada porque ya el tiempo ha pasado y no ha obrado como pienso que debe. Entonces esa voz te habla hoy. No temas. Cree solamente. Pon tu fe en Dios. Busca fuerzas en Dios. Él es el Dios de las respuestas. Él es el Dios que sabe. Es el Dios de compasión y amor y poder. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el privilegio poder llevar nuestras cargas a tus pies. Y Señor, ayúdanos a dejarlas ahí y dejarte a ti ser Dios y obrar como tú ves y dejarte a ti hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser como Jairo en esta historia, que él tenía fe, que tú eras la respuesta a su necesidad. Incluso en los momentos de perder esperanza, que él seguía escuchándote a ti, Señor. Y Señor, te pido que tú nos abres los ojos y los oídos para verte y oírte. Y Señor, ayúdanos a ver que tú eres lo que necesitamos. Gracias por tu compasión y tu amor y como tú obras aún en este mundo. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias que tú sigues dándonos la esperanza viva. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos todo, Señor. Amén. Hoy quiero anunciar que en ti hay libertad. Dejo todo
hoy, como hemos leído, Dios sabe cómo responder a nuestras situaciones, a nuestras preocupaciones, a las cargas que llevamos. Puede ser que tienes algo parecido, puede ser que estás sufriendo de una enfermedad, un problema en la familia, un problema en el trabajo, o falta de trabajo, puede ser 1.000.000 de cosas. Yo no sé cuál es tu situación, pero te puedo decir que Dios sí sabe. Y como buen padre quiere que sus hijos vayamos a Él con las cargas que llevamos en el corazón. Y que vayamos con el deseo de ver cómo nuestro Padre va a obrar. Entonces, sea lo que llevas en el corazón, te quiero animar. Busca a Dios. Búscale. Y como siempre, si nosotros podemos ser de ayuda, si tienes una duda, una pregunta, un comentario, entonces nos puedes escribir en el correo electrónico o a través del móvil, puedes contactar con nosotros. Pero el concepto es que no te quedes solo o sola. Somos un cuerpo en Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros siempre estamos en un punto alto de la vida sin preocupaciones. Nos necesitamos. Y tú vales mucho para Dios. Te ha comprado y te ama. Espero que Dios te bendiga y te guíe. Y si tienes una necesidad, que Él también abra tus ojos para ver que está ahí. Y como decía a Jairo, también nos dice a nosotros, no temas. Sean lo que sean las voces que entran en nuestras mentes, dice la voz que importa, no temas, cree solamente. Bendiciones y hasta muy pronto. Él es Jesús, mi Señor.